Bien, se ha detenido el video por accidente, pero lo vamos a separar los videos en dos partes, ¿no? Dice clase 17 parte uno y esta sería la continuación de la parte 2. Ya, acabamos de ahí de demostrar la ecuación de Bernoulli y bueno, esta sería la ecuación que vamos a manejar para las presiones. Y nosotros, por ejemplo, todos tienen unidades de presiones, ¿no? Por ejemplo, esta es presión, densidad, gravedad, altura, ¿se recuerdan? Esa también tiene unidades de presión. Si yo toda mi ecuación, toda la ecuación entre densidad por gravedad, tenemos velocidad uno al cuadrado entre dos veces gravedad, más la altura uno más presión uno entre densidad por gravedad, que en realidad sería peso específico, ¿no? De una vez lo voy a colocar así. Velocidad al cuadrado por todo eso y presión 2 entre peso específico. Esta es la ecuación también de Bernoulli, reescrita de otra forma, ¿no? Solamente que redividido entre densidad por gravedad. Esto, fíjense que está en metros, ¿no? Porque está alturas. Ya no está escrito en presiones. Y ya hay una más, creo, pero las que más se usan son estas de acá. ¿Listo? Lo interesante sería tomar en cuenta que si yo vuelvo nuevamente, por decir, la ecuación principal es la que más manejo, ya. Un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos velocidad uno al cuadrado. Estoy reescribiendo, ¿no? Más el peso específico H2 menos H1 más presión 2 menos presión es igual a cero. Recuerdan que todo esto era del análisis de las energías, ¿no? Si existe un trabajo extra, o sea, exterior, normalmente lo hacemos como bombas, ¿no? La bomba realiza un trabajo exterior, ¿cierto? La potencia tendría que entrar, ese trabajo realizado tendría que entrar en algún lugar, ¿no? Y entra justamente al lado derecho de esta ecuación. Ese es el análisis de energía sin fuerzas externas, ya que entraría la potencia de la bomba. Pero hay que tomar en cuenta que eh, las unidades, ¿no? Vamos a colocar acá H. No recuerdo bien cómo se lo toma la letra, pero simplemente H, donde H está relacionada con la potencia de la bomba. Y hay que tener también cuidado, ¿no? En sus unidades. Tendría que estar en, ahí sí creo que sí se usa el de metros columna de agua. Ya, pero bueno, ahí ustedes están advertidos. En física 2 no he entrado creo que ni una vez con bombas. Este es un detalle más hidráulico, ¿no? Los que llevan materias de carrera de hidráulica deben estar más al tanto de esto. En física 2 no he entrado ni una vez, sí. Al menos de los que yo he dado y de los que he visto no había. ¿Listo? Así que solo es por mencionarles algo, ¿no? Está relacionado con lo que estamos haciendo. Y listo. Eso es todo el análisis de la ecuación de Bernoulli. Hay otra más que es importante mencionarla que se llama ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad
es algo más compleja realmente en fluidos. Se analiza desde el punto vectorial de la velocidad de cada partícula que está contenida en el fluido. Así que solo les voy a mencionar acá la ecuación de continuidad original y se escribe así. La derivada de la densidad respecto del tiempo más mm, bueno, aquí sí es una divergencia. Estoy ahorita al día en la ecuación de continuidad de la parte eléctrica. Bueno, habría que ver si no las unidades. Dice, según esto, estoy viendo ahorita, de que la ecuación de continuidad sí está bien. La divergencia, de esto no estaba muy seguro, pero tiene que entrar ahí, ¿no? Por que se cumplan las unidades. Esta es entonces la ecuación de continuidad original. Fíjense que es algo más complejo, ¿no? Habla de la ecuación, bueno, sería del flujo de un fluido que lo vamos a representar con vectores de un campo vectorial que atraviesa un determinado volumen bueno, en un determinado tiempo. De ahí es de donde se dice que para un estado estacionario, podrían preguntar en física los mencionar la ecuación de continuidad, ¿no? En su forma vectorial. Y esa es la verdadera ecuación de continuidad. En el estado estacionario se dice que esto no cambia con el tiempo. Entonces solamente queda que la divergencia, esto voy a anotar así, es igual a cero. En consecuencia, la divergencia de esto es cero. Bien, de aquí es de donde se demuestra la famosa ecuación que ustedes conocen, que es área 1 por velocidad, área 2 por velocidad, y esto se le llama caudal, ¿no? Ahí está. Bueno, una mención nada más a estas ecuaciones, y esa es la que usaríamos sobre todo, ¿no? El caudal, la forma simplificada, digámoslo así. Ya directamente nos pasamos al análisis de tiempo de vaciado. Bueno, esa sería toda la parte teórica. Más algunos detalles más que no estoy mencionando, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Una de las aplicaciones es tiempo de vaciado. Lo voy a hacer rápidamente y espero, si me entienden esto, pues no van a tener ningún problema para bueno, ningún tipo de tanque. Sea cualquier tanque, voy a colocar así. Sea cualquier tanque. El primer paso es colocar el perfil del tanque, este sea cualquier tanque realmente, que tiene que ser simétrico, obviamente.
No funciona esto para tanques no simétricos, pero no existen, creo, tanques que no sean simétricos. Me refiero a una simetría de este lado con este lado. Bueno, cualquier tanque, fin, me estoy dando cualquier curva ahí. El procedimiento es muy clásico. Nos van a decir que este tanque está lleno de agua y que debemos calcular el tiempo en el que él termina en vaciarse. Para eso vamos a necesitar analizar varias cosas, ¿no? Pero voy a hacer el análisis clásico que se debería hacer en física uno, perdón, en física 2, que es tomar una parte ahí de la parte superior del nivel de agua. Aquí está saliendo el agua, ¿no? En esta partecita de acá. Y tomar como punto 2 en la salida. Aplico entre esos dos puntos, que obviamente me van a dar esta altura del tanque. Eso sí es seguro. Esto va a ser un dato sí o sí. Y otro dato que sí o sí también nos van a dar es el área de descarga. Entonces tengo eh, analizando la ecuación de Bernoulli entre los puntos uno y 2. Analizo, ¿no? Voy a aprovechar y copiar todo esto. ¿Cuánto es la presión? Vamos rápido, eso primero. La presión en el punto uno está al aire expuesto, ¿no? Así que es la presión atmosférica. La presión en el punto 2 sigue expuesto al aire, o sea, las partículas de agua que están saliendo se están encontrando con el aire. También es atmosférica, así que esto se simplifica, no se olviden, no se hacen ceros, solo se simplifica. Segundo, la altura en el punto 2, tomar obviamente el nivel de referencia más bajo, va a ser cero. Así que esto sí es realmente cero. La altura uno, pues voy a tener el dato, ahí está, H. El fluido, obviamente vamos a tener las características. Y la velocidad en uno se considera que es cero. Eso es importante. Porque se supone que este mm, nivel en comparación con el de abajo, bastante, bueno, hay demasiada diferencia sería en el que supuestamente no está bajando rápidamente de nivel. Listo, entonces, ese es muy importante. Aproximadamente cero. Obviamente no va a ser cero porque tiene un descenso de nivel de agua, ¿no? Ya. En tiempos de vaciado no se analiza eso. Y de todo no me quedaría densidad, gravedad, altura uno igual a un medio de la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Simplificamos esto y de ahí obtengo la famosa ecuación que es 2GH1, ¿no? A esta ecuación se le llama, si recuerdan, ecuación de Torricelli. Ya tengo la velocidad de salida del punto 2. Ahora utilizo el concepto de continuidad. Del concepto de continuidad, que me dice área uno velocidad uno es área 2 velocidad 2. Y eso es caudal. Principalmente es esto, ¿no? Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Bueno, caudal creo que algunos colocan así, por si acaso, ¿no? Me voy a enfocar en esto. En el caudal de entrada, igual al área 2 sería, ¿no? Por velocidad 2. Y les decía que aquí esta área es dato. De hecho, área 2 lo voy a colocar. Siempre es un dato, es el agujerito por el cual está saliendo el agua. Y si no es bien el área directamente, por lo menos dan el diámetro, ¿no? Con el cual pueden ustedes calcular el área. Entonces va a ser un dato
y decimos que el caudal de entrada va a ser, por definición, a eso no hemos colocado en nuestra teoría, que el caudal es la variación del volumen respecto al tiempo, ¿no? O volumen sobre T si tenemos, no tenemos un análisis diferencial. Acá vamos a hacer un análisis diferencial, así que voy a considerar la variación del volumen respecto del tiempo. Eso será entonces área 2 por velocidad 2, pero eso era raíz de 2 veces gravedad altura. Ahora yo voy a considerar recién que mi altura va a ir bajando. Por lo tanto, se considera que esta es una y variable, ya no es un h1 fijo. Y aquí entra el último detalle más importante, que esta variación del tiempo es eh, negativa por el hecho de que esto se va reduciendo, ¿no? O sea, ustedes bien saben que la variación de algo que se reduce siempre es negativo, ¿no? O pueden indicar que la velocidad de uno está en sentido contrario al sistema de coordenadas. Entonces, también por ese motivo puede ser negativo, pero siempre es negativo. Entonces, queda menos, y ahí le voy a aumentar una cosita. Esto se llama coeficiente de descarga. Esta es la ecuación que se usa en los tiempos de vaciado. Este coeficiente de descarga se refiere a la fricción entre el fluido y ese agujerito que está en el fondo del tanque. ¿Listo? Bien, por lo tanto, esto fíjense que se reduce básicamente a solo hallar el diferencial de volumen. El problema se reduce a encontrar el diferencial de volumen. Y ahí vamos a la parte de la geometría. Les comentaba que aquí yo voy a usar cualquier tanque y la recomendación es la siguiente. Este procedimiento es bien mecánico, ¿ya? Se agarra un diferencial de esta forma. Ya habíamos aplicado este método en elasticidad, ¿cierto? Es el mismo. Como esto va cambiando, entonces yo digo que es X cualquiera. No olvidemos notar que esto tiene un espesor y tiene esto una altura. Y cualquiera que va variando. Y este es un dy, ¿cierto? Una parte muy pequeña. Así, bueno, por ejemplo, para tanques circulares, o de sección circular, sería mejor dicho. De sección circular, ese diferencial que he dibujado arribita, esta parte, sería en realidad una cosa así, ¿no? Completito, en el que mi radio de esto va a ser X. Y la de Y. Así que para secciones circulares, tanques de secciones circulares, ese diferencial de volumen es pi por el radio al cuadrado por dy. Ojo, entonces, es uno de los casos. Y solo hay dos, les cuento. Normalmente dos. Secciones circulares y secciones rectangulares. Puede que el tanque sea algo así. Eso quiere decir que mi sección de acá, el diferencial que estoy tomando, sería esa partecita, ¿no? Pequeñita. Su área ya no es un círculo, ¿no? A eso me refería. Por ejemplo, sección circular sería un cono, en el que el diferencial sería, pues, un área circular, ¿no? Acá sería un cuadrado. Entonces, a eso me refiero con secciones rectangulares. El diferencial de volumen será, bueno, si tenemos ese tipo de diferencial, donde esto es de y, ¿cierto?
Esto puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, aquí hemos tomado nosotros X, ¿no? Para cualquier parte. Esto, por ejemplo, sí o sí se va a cumplir 2 veces X. Esto de acá depende. Si son estrictamente cuadrados, pues también será 2X. Si son puede que nos dé una longitud constante, ¿no? Así que puede ser alguna longitud L. Así que lo vamos a dejar L y decimos el diferencial de volumen sería el área por la altura. Dos grandes entonces diferencias de cómo tomar el diferencial de volumen. Secciones circulares y secciones rectangulares. No olviden eso. Así que de acá lo único que tienen que hacer es integrar. Fíjense en T. El único detalle aquí va a ser de que cuando queramos integrar esto, fíjense, tengo X y bueno, de Y. Lo mismo aquí, fíjense, es X y de Y. Y nuevamente entra la ventaja de este método ahí, de que solo necesitan la ecuación de esta curva. Y obteniendo la ecuación de esta curva, pues pueden hallar X en función de Y de la curva, ¿no? Del tanque. Y lo mismo, X en función de Y. O sea que sirve esto para cualquier tipo de tanque. Con eso he generalizado esto de tiempos de vaciado. Estamos realizando con un método que yo lo he generalizado en ecuaciones diferenciales, que también entra. Así que esta forma de hacerlo, pues sirve totalmente para cualquier tanque simétrico, ¿listo? No dan tanques simétricos, por si acaso. No, no me he topado con ni uno, ni en física 2 ni en ecuaciones diferenciales, así que no se preocupen. Ahora sí nos podemos concentrar en realizar ejercicios y eh, ver, ¿no? Cómo se aplica todo lo que aquí les he indicado. Una vez que tengan diferencia de volumen, integramos y de ahí saldrá el tiempo entonces de vaciado. Bien, vamos a realizar entonces ejercicios. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser el siguiente. Pues comento que no es muy complicado esto en física 2, así que quisiera realizar uno que realmente más o menos sea complicado y ahí tal vez, ¿no? Les va a servir mucho más. Hallar el tiempo de vaciado del tanque de longitudes L, Raspberry, y que tiene en el fondo un agujerito de área A. Y también saber el coeficiente de fricción. Bueno, lo primero que hacemos que sería plantearnos el perfil, o bueno, en realidad lo primero sería hacer todo esto. Es mejor demostrar de dónde sale, ¿no? Nos va a llevar mucho tiempo, deberían solo es como que escribir de memoria, digamos, algo así, unos 2 minutos y llegan acá, ¿no? Y dicen, esto queda así.
Todo esto es un número, ¿cierto? Y quedaría raíz de y por dt. Analizando el perfil del tanque. Siempre analizan el perfil. En este caso, mi perfil de, bueno, sería tal vez de sección variable, una circunferencia, ¿no? Porque detrás es constante, no me va a preocupar. Y aquí la clave está en colocar justamente ahí el tanque. Solo sé que es de radio R, entonces aquí va a ser 2R. El procedimiento clásico, como les decía, agarran un pedacito de acá, de algún lugar, y dicen, esto va a ser un X cualquiera, eso se tiene hasta una altura cualquiera, esto es de Y. Pero antes, mejor dicho, esto es una sección, ¿cómo sería el diferencial de volumen? ¿Es una sección cuadrada o circular? Los dos casos que les decía. Si quieren, voy a hacer un dibujito acá de lo que estoy hablando. A ver, este pedacito diferencial es lo que estoy estudiando. Si digo que esto va a ser X, el larguito aquí sería 2X, ¿no? Y saben que eso se extiende hasta atrás, es un pedazo diferencial de volumen de todo mi tanque. Por ahí más o menos sería, ¿no? Ya. Quiero hallar el volumen, el diferencial de ese volumen. ¿Cómo sería? Sería lado por altura, ¿cierto? El lado es 2X y el largo no es constante, entonces sería, es constante, ¿no? 2X por L, ¿de acuerdo? El área de aquí encima es 2X por L y la altura es de Y. Entonces el diferencial de volumen es 2XL por DY. Justamente esto, ¿no? Lo que les decía, el caso de, de un diferencial así rectangular. Pero no voy a poder integrar porque esto no depende de Y. Ahí es donde entra la ecuación de la circunferencia. O la ecuación de la curva del tanque, ¿no? Recuerden, esa es una curva, pero aquí es una circunferencia. Entonces, la ecuación de la circunferencia es, en X no tenemos desplazamientos y en Y tenemos un desplazamiento en R, ¿no? Es de radio R, entonces queda así. De acá despejo yo X, porque eso es lo que necesito, ¿no? Sería todo eso. Desarrollando ese binomio tendríamos menos y al cuadrado más 2y r y esto. Estos se simplifican y mi x queda 2y r menos y cuadrado. Estratégicamente voy a factorizar una raíz de y me quedaría 2r menos y nada más, ¿no? Por lo tanto, mi diferencial de volumen será 2xl, o sea, 2l y x es esto, de y, ¿no? Vamos a decir, esta es la ecuación número 1 y esta que sea la ecuación número 2. Reemplazando 2 en 1. Debe al lado izquierdo, entonces simplemente copio esto y pego. Al lado derecho tengo todo esto de acá. Y esto ya está listo para integrarlo. Aquí dense cuenta que, por eso les decía ya que se iba a simplificar. Me adelanto e integramos. 2r menos y de y va a ser igual a menos. Todos estos de acá son números conocidos, ¿no?
El tiempo. Todo empieza en un inicio hasta un tiempo de vaciado, que es lo que quiero hallar. Cuando el tiempo iniciado, por ejemplo, la altura del agua no es pues cero, ¿no? Sino estaba llenito. O sea, estaba hasta 2R. Entonces vamos desde 2R hasta que se vacíe totalmente. Cero. Si yo multiplico por -1 toda la ecuación, esto vendría ahí. Y ustedes bien saben que estos límites de la integral pueden cambiar con este signo, ¿no? Entonces entra y sería desde 0 hasta 2R. Listo. La integral de esto, pues, es un poco más sencillo. Puede ser un cambio de variable ahí. Tengo esto. Va a ser la integral de raíz de u. Eso es 3 medios de u a la 3 medios. Bueno, negativo, ¿no? Por este negativo de acá. Todo esto evaluado desde 0 hasta 2R. Acá la integral, bueno, este es mu a 2 raíz de 2G, no cambian. Y simplemente tiempo demasiado. Acá podemos reemplazar, bueno, que sea 4L tercios de una vez. Tengo menos, reemplazo el límite superior, sería 0, ¿no? 2R menos 2R, 0. Menos, con este menos se vuelve más. Cuando esto valga 0, tenemos 2R a la 3 medios. Lo cual es lo mismo que colocar 2R raíz de 2R. Y con eso ya tendríamos prácticamente el ejercicio resuelto. El tiempo de vaciado entonces todo esto pasa a dividir, ¿no? Tendríamos, a ver, en el numerador tenemos 8RL, en el denominador tenemos 3 mu a 2. Y acá es 2R sobre 2G, o sea, R sobre G. Y eso está en segundos, ¿no? Ahí está. Ese sería el resultado entonces de este ejercicio. Bien, les voy a dejar unas tareas que básicamente voy a hacer lo mismo. Se han dado cuenta que es mecánico, ¿no? Nos vamos a volver a las clases número, si mal no recuerdo, era la clase número 1. Sí, aquí está. Dense cuenta que cuando hicimos esto del elasticidad, usamos básicamente el mismo método, ¿no? Para resolver esto. Igual nos enfocamos en hallar la recta y les había comentado ahí que iba a servir esto para tiempo demasiado. Así que van a ser el tiempo demasiado de todas estas de acá, considerando ahora como si fueran tanques llenos de agua. Es que vale la pena practicar, es importante esto. Si le agarran el hilo, pues no van a tener ningún problema aquí. Y si entraría, pues pregunta asegurada, ¿no? Entonces les dejo ahí una tarea, ¿no? Que irá hallar el tiempo de vaciado de los siguientes tanques. Importante, ¿no? Considerando
todos tienen un orificio circular en la parte más baja del tanque. A2, listo como dato. También de dato, coeficiente de fricción. No nos interesa, es que en el examen de estructuras van a dar tal vez esto, ¿no? Ah, por si acaso está entre 0 y 1 este valorcito, ahí se pueden dar cuenta que lo llamo coeficiente de fricción, coeficiente de descarga y no sé qué nombre más he visto. Pero está entre 0 y 1. Así que pues tienen que hallar, ¿no? Todos los tiempos de vaciados de acá. Aquí están los agujeritos en el final. Eso también. Y eso también acá, ¿no? De hecho, esta es una pregunta más o menos de examen. A ver, vámonos un momentito al grupo. Aquí está. El tanque esférico de radio R contiene la mitad de agua, 3, ¿no? Y en la parte de arriba, un aceite de densidad Rho1 de 600 kilogramos por metro cúbico, tal como se muestra en la figura 3. Si se abre el orificio de la parte inferior, que tiene un radio R, ¿no? Ahí fíjense, en la parte de abajo siempre dan de dato eso. Determinar el tiempo de vaciado de el radio y el radio pequeño. La única diferencia sería que aquí está con aceite y agua, ¿no? Bueno, creo que ese es el único que hay de tiempos de vaciado en estos exámenes. Creo que el anterior semestre era uno parecido a este de acá. Y este es muy fácil porque, pues, es una sección cuadrada. Bueno, es un cilindro también, pero su curva no cambia, ¿cierto? Con respecto a ningún punto. Es constante. Entonces va a ser súper sencillo resolver este ejercicio. En la siguiente clase vamos a resolver esto ya. Van a entenderme ahí en lo que digo de sencillo. Y vamos a resolver también esto que dice que tiene dos tipos de líquidos, ¿no? Vamos a convertir uno en una columna de agua. En realidad vamos a hablar de que esa parte de aceite se va a volver también agua o su equivalente al agua. ¿Listo? Bien, entonces quedamos en eso, en esta clase. Y la siguiente clase continuamos con los ejercicios mencionados y vamos a empezar a hacer problemas que no solo tengan que ver con tiempos de vaciado, sino que con realmente dinámica de fluidos, ¿no? Como por ejemplo este de acá, 4. Específicamente esto, ¿no? Hay que usar la ecuación de Bernoulli de una manera, digamos, un poquito estratégica también para evitar algunas variables. Bueno, en eso quedamos entonces en esta clase.